Curso de Sagrada Escritura, año 3, Historia de Israel y Judá. Tema 4, Visión de conjunto de la historia de Israel. Bueno, este tema en realidad sería más propio de una historia sagrada, tal como está dispuesto. De todas maneras, creo que es necesario poner los estantes en los que se puedan colocar los libros. O sea, es necesario tener un esquema mental de la historia de Israel, de modo que los datos que vayamos adquiriendo, que vayamos conociendo a lo largo del curso, pues encajen correctamente dentro de una concepción global de lo que es esa historia. Pero bueno, he empezado pues, así muy abruptamente, no he saludado siquiera, así es que empiezo saludando. Buenos días, buenas tardes, para mí es buenas tardes, buenas noches, según me estéis escuchando. El tema de hoy, en realidad, lo tenéis en este esquemita que va en la página tercera de los apuntes. Es un esquema que he repetido muchísimas veces, de muchas maneras, y fijaros que se titula Sinopsis de la historia del pueblo de Israel según la Biblia. Por tanto, por eso decía que más que un esquema de historia de Israel como la que queremos hacer en este curso, es un tema de historia sagrada. Pero es que la historia de Israel no la vamos a asimilar fácilmente si no tenemos previamente esa historia sagrada en nuestra cabeza. Y entonces aquí en este tema, que además es breve a la hora de la exposición, aunque a la hora de un poco de estudio merecería que le dedicarais bastante tiempo, pues este tema en realidad se reduce a ese cuadro que irá siendo explicado. Mirad, en este cuadro divido la historia en 4 grandes periodos. A ver si pongo esto derecho. 4 grandes periodos de arriba a abajo. Entonces tenemos historia de la formación del pueblo, B, monarquía, C, exilio y restauración, y por último, bajo el poder de Roma. Son los 4 bloques de la historia. El primer bloque, que vemos que es tiempo de la formación del pueblo, pues también lo dividimos en 4 periodos. Época de los patriarcas, los hebreos en Egipto, el éxodo y los jueces. El segundo periodo, que es la monarquía, también 2 periodos, Reino Unido y los 2 reinos. El tercer periodo, que es exilio y restauración, pues el exilio en Babilonia, la época persa y la época griega. Y por último, bajo el poder de Roma, pues distinguimos entre un primer periodo de los romanos, el periodo de Herodes y la destrucción del templo de Jerusalén y el final de nuestra historia. Y ahora bien, en cada periodo también establezco unas líneas horizontales que hay que tener en cuenta. La parte superior es cronológica, van los años en cada periodo, ¿veis? En la época de los patriarcas arrancamos del año 2000. Quizás se va a arrancar de un año muy lejano, pero bueno, puede ayudarnos los números redondos. Luego, hacia 1700, ponemos los hebreos en Egipto, hacia 1300, la época del Éxodo, y hacia 1200 a.C., la época de los jueces. En la segunda línea, pues se van poniendo las cosas fundamentales
de ese periodo. Los patriarcas, pues los patriarcas, ¿cuáles son? Abraham, Isaac, Jacob. Luego los hebreos en Egipto, la prosperidad y la esclavitud, el éxodo, pues Moisés, Josué, el destierro, la conquista, y luego la época de los jueces, formación de la tribu, fusión de tradiciones. La tercera línea, pues lo que pasa fuera de Israel, Egipto ahí, ¿verdad? La cuarta línea sería una visión teológica, ¿eh? Y la última línea, los libros que hablan de esa época. No los libros que se escribieron en esa época, sino los libros que hablan de esa época. Bueno, me gustaría no puedo estar a dos manos. Entonces, me gustaría que tuvierais a la hora de la explicación este cuadro en la mano, porque es lo que voy a explicar. Empezamos por los patriarcas. Ya os digo que aquí vamos a explicarlo entero, todo el curso. Pero claro, son unas pinceladas muy someras para que nos abran caminos, nos permitan tener el estante bien puesto y podamos colocar en ese estante los conocimientos que vamos a ir adquiriendo. De todas maneras, yo siempre a los alumnos les he recomendado que a la hora de hacer este curso, lo primero es que tengan en la cabeza bastante clara una historia sagrada. Para ello pueden utilizar un libro de historia sagrada directamente o también una Biblia de niños, una Biblia juvenil, estas Biblias llenas de ilustraciones generalmente muy bonitas, son casi todas muy buenas, y con la historia bíblica contada así de una forma ágil, de una forma fácil. Hay una que creo que ya la presenté algún día, que sería la de Anne de Vries, la Biblia contada a los niños. Oiga, que somos ya mayores, sí, pero los libros de niños nos pueden ayudar cuando estamos introduciéndonos en un tema, Os digo, para introducirse en la historia de Israel, si no se tienen unos conocimientos previos básicos, es muy importante, o sería muy importante, que os leyerais, o por lo menos verlo despacio, es decir, no leer hoja por hoja, pero sí verlo de conjunto y despacio, una Biblia de niños, ¿no? O una historia sagrada. Tampoco ahora mismo una cosa muy, muy larga, muy gruesa, ¿no? Algo, eso pues, que nos dé una línea básica. Bueno, y empiezo por los patriarcas. Aunque yo empecé el otro día con la historia de los orígenes, pero eso es para ser completo, por una idea de ver cómo veían los israelitas su propia historia. Los patriarcas ya, todavía estamos en esa idea, ¿no? Algunos dicen que la historia de Israel solo se puede empezar con David, ¿no? Hay algunos que van todavía más allá y hablan de que hasta la época de Ezequías no hay posibilidad de hacer algo de historia. Pero bueno, ya iremos viendo eso. No obstante, para el primer periodo que yo he puesto, la época de formación del pueblo, pues tendríamos la época de los patriarcas. La historia de Israel se abre con la vocación de Abraham. Dios llama a Abraham para que sea el padre de su pueblo. Le promete una bendición, una larga descendencia, una gran descendencia y una tierra. Es el famoso texto de Génesis 12, 1, 3, donde el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. ¿Veis? Una tierra, una nación grande y una bendición.
Pero quiero que caigáis también en la cuenta de que más de la mitad del texto está hablando de la bendición. La bendición que abarca también la segunda, porque la bendición en la Biblia es siempre una promesa de fecundidad. Ahora bien, una vez que Dios ha llamado a Abraham y que empieza la historia de Abraham, Dios prueba a Abraham, pues no tenía hijos. Primero le dio un hijo con Agar, su esclava, y lo llamó Ismael. Luego tuvo un hijo con su mujer, Sara, pero un día se lo pidió en sacrificio. Dios, que no quiere sacrificio humano, impidió finalmente el sacrificio de Isaac, pero bendijo a Abraham por su fidelidad. Abraham tuvo muchos más hijos después de morir Sara, con una mujer llamada Keturá, que es poco conocida, incluso en los libros estos de historia sagrada, al uso. Pero Isaac fue el hijo de la promesa. Así que los patriarcas, la línea sería Abraham-Isaac. Después Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú vende su primogenitura a Jacob y Jacob es el que recibe la bendición. Jacob también se llamaba Israel, por lo que el pueblo que nació de él recibió ese mismo nombre. Y así tenemos que se suele hablar de los 12 hijos de Jacob, pero se suele hablar de las 12 tribus de Israel, ¿no? Después de Jacob, Jacob vienen sus 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Gad, Aser, Dan y Sacar, Neftalí, Zabulón, José y Benjamín, que dieron origen a las 12 tribus del pueblo de Israel. La última parte del Génesis nos hablará de José, que fue vendido por sus hermanos como esclavo, pero llegó a ser virrey de Egipto, a donde llamó a su hermano y a su padre, por lo que Jacob se estableció en Egipto. José tuvo dos hijos, Efraín y Manasés, que también dieron origen a dos tribus de Israel. Así que los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, Israel y sus 12 hijos. El tiempo de los patriarcas en clave teológica pues sería la época de las promesas de Dios. Y esta época se caracteriza porque Egipto está en el Imperio Medio y en Mesopotamia en la época de los amorreos, de Ur, de Babilonia. El segundo periodo sería el del Éxodo, pero no, ese sería el tercero. El segundo sería los hebreos en Egipto, seguido inmediatamente del Éxodo. En Egipto, los hebreos fueron tratados como esclavos. El faraón quiso exterminarlos, mandando matar a todos los varones que nacieran. Ellos gritaron al Señor y él llamó a Moisés, que se había criado en la corte, tras ser salvado de morir en las aguas. Dios manifestó su nombre de Yahvé, el Señor. Decimos el Señor, respetamos como los israelitas el nombre de Dios siempre que es posible. Incluso cuando lo escribo, generalmente no le pongo las vocales, pongo solo las 4 consonantes. Y, H, W, Y. Eso se leería, hay que decirlo, Yahweh, pero normalmente diremos el Señor. Y le mandó sacar a su pueblo de Egipto. El faraón no hizo caso a Moisés, tuvo que sufrir 10 terribles plagas. En la última
murieron los primogénitos de Egipto. Israel salió entonces de Egipto y el faraón salió en su persecución. Dios abrió la agua y los hebreos pasaron a pie enjuto el Mar Rojo, mientras que el faraón y su ejército se ahogaron en el mar. La fiesta de la Pascua recordará siempre este acontecimiento. Durante 40 años los hebreos caminaron por el desierto, guiados por Dios, que se manifestaba mediante una nube luminosa en la noche y oscura durante el día. En el monte Sinaí, Dios les dio la ley y allí hizo alianza con su pueblo. Muchas veces se rebelaron contra Moisés y contra el Señor, pero Dios los castigaba. Mientras Moisés estaba en el monte con Dios, ellos hicieron un becerro de oro y lo adoraron como Dios. Dios se irritó contra ellos, pero Moisés intercedió y Dios los perdonó. Cuando Moisés oraba, Dios los perdonaba y vencían a sus enemigos. Como estaba en el desierto, había pocas fuentes de agua y pasaron sed. Para calmar su sed, el Señor hizo manar agua de una roca y la roca los acompañaba en su marcha. San Pablo dirá, y la roca era Cristo. Para calmar su hambre, pocos alimentos se pueden coger en el desierto. Pues bien, Dios mandó primero una bandada de codornices y luego después, día a día, los alimentaba con el maná. Una comida que se describe unas veces como milagrosa y otras veces como una especie de resina o de escarcha resinosa, con la que se formaba luego una especie de pan de miel. Bien, era el maná. Maná. ¿Qué es? Maná significa ¿qué es? Pues bien, era ese regalo de Dios para alimentarlo. Para curar las picaduras de las serpientes, hizo levantar la serpiente de bronce en el desierto. Lo mismo que la serpiente fue levantada en el desierto y se curaba el que la miraba, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado en la cruz para curarnos a nosotros. A Aarón, hermano de Moisés, se le confió el sumo sacerdocio y oficiaba en la tienda del encuentro, que era la jaima grande que lo acompañaba por el desierto. Cuando Moisés no podía ya juzgar a su pueblo porque era demasiado grande y él ya no tenía tiempo material ni fuerzas para hacerlo, Dios le hizo que nombrara jueces para auxiliarle. Moisés fue conduciendo a los israelitas hasta los campos de Moab. Y allí, en el monte Nebo, Moisés murió viendo la tierra prometida sin poder entrar en ella. Cuando murió Moisés, le sucedió Josué, que repartió la tierra entre las 12 tribus y libró muchas batallas que le hicieron glorioso para siempre. Los relatos sobre la marcha por el desierto y la entrada en la tierra prometida los podemos leer en el Pentateuco y en el libro de Josué. Y esta época, desde un punto de vista teológico, es el momento de la liberación de la esclavitud y de la alianza de Dios con Israel. Los jueces, la época de los jueces. El dibujito que he puesto, os lo aclaro, un dibujito que representa a un juez llamado Ehud, que está ahí, como veis, matando al rey gordo de Moab. Lo de gordo tiene importancia
porque dice que era tan gordo y grasiento que le metió la espada y no echó ni sangre porque tú eras grasa. Bueno, es una historia bastante burlesca, por cierto. Mm, Pero de eso hablamos en su momento, claro. Cuando murió Josué, los israelitas hicieron lo que les desagradaba al Señor. Se desviaron muy pronto del camino que habían seguido sus padres, que sí que obedecieron los mandatos del Señor. Es una división idílica porque ya hemos visto que en el desierto los israelitas se rebelaron muchas veces contra el Señor. Pero bien, idealmente los padres fueron buenos, pero los hijos se portaron mal. Se desviaron del camino bueno y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses, los dioses de los pueblos de alrededor, e irritaron al Señor, que es un Dios celoso. Entonces se incendió la ira del Señor contra su pueblo y los puso en manos de salteadores que los despojaron, los dejó vencidos, vendidos en manos de los enemigos de alrededor y no pudieron ya sostenerse ante sus enemigos como el Señor se lo tenía dicho y jurado. Los puso así en gran aprieto. Entonces suscitó jueces que los salvaron de la mano de los que los saqueaban. Pero tampoco a sus jueces los escuchaban. Cuando el Señor suscitaba jueces, el Señor estaba con el juez y los salvaba de la mano de sus enemigos, mientras vivía el juez, porque el Señor se conmovía de los gemidos que proferían ante los que los maltrataban y oprimían. Pero cuando moría el juez, volvían a corromperse más todavía que sus padres. Bien, este trozo que os he leído hay muchas frases tomadas literalmente y además y sigo la línea del capítulo 2 del libro de Josué. Sé que en ese capítulo tenéis el esquema ideal de la historia de los jueces. Hay 12 jueces, 6 mayores y 6 menores. Los mayores son los que hicieron alguna hazaña memorable. Y así tenemos a Otoniel, que venció a los edomitas, Edom. Edom es el pueblo que está al sur de Israel. Ehud, que mató al rey gordo de Moab, como hemos visto en el dibujo. Débora, que fue una mujer que juzgaba al pueblo bajo la palmera de Débora y que con Barak venció a los cananeos mandados por Sísara. Gedeón, llamado también Jerubbaal, que venció a los madianitas con muy pocos hombres y no quiso ser proclamado rey. Su hijo Abimelech se proclamó rey por su cuenta y mató a su hermano, pero también él fue pronto vencido y murió. Jefté, que venció a los amonitas y es famoso porque hizo un voto imprudente que le llevó a sacrificar a su hija. Y finalmente Sansón, que nació de una madre estéril que lo consagró al Señor, por lo que no podía beber licor ni cortarse el cabello. Tuvo una fuerza sobrehumana. Venció a los filisteos. Dalila le cortó los cabellos y perdió su fuerza al romper su consagración al Señor. Murió cuando logró romper las columnas de un templo donde estaba con los filisteos, que lo habían cegado y se burlaban de él. Esos son los 6 jueces mayores: Otoniel, Ehud, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. Y luego están los 6 jueces menores, de los que no se nos dice nada, más que su nombre. Y todo lo más
que gobernaron un número determinado de ciudades. Lo suele decir con una expresión que montaba en mula. Montar en mula es gobernar una ciudad. ¿Eh? Pues si dice que montaba en 70 mulas, ¿eh? Pues quiere decir que gobernaba 70 ciudades. Aviso, cuando hablamos aquí de ciudades, no penséis en Shanghai, ¿eh? Ni penséis en Nueva York, ni en Ciudad de México. No vais a pensar eso. Cuando aquí hablamos de ciudades, pensar en un caserío pequeñito, a veces fortificado, una gran ciudad, pues tenía mil y pico habitantes. Vale. Los jueces menores son Sangar. En realidad de Sangar habría que hablar más bien como de juez mayor, porque se nos cuenta una hazaña, ¿no? Y además es un juez muy raro, es una especie de repetición de Sansón. Tolá, Yair, Ibsán, Elón y Abdón. Ya os digo, de ellos no se nos dice nada. Pero el tiempo de los jueces es el tiempo en que estamos en la teocracia. Dios es el verdadero rey de Israel. Y la historia se nos cuenta en los libros de Jueces y Primero Samuel. Por esta época en Egipto están ya en el Imperio Nuevo y los asirios y los filisteos tienen bastante importancia. Y así tenemos todo el primer bloque. Tiempo de formación del pueblo. El segundo bloque sería la época de los reyes. Después de los jueces, Samuel gobernó a Israel hasta que los israelitas pidieron un rey para ser como las demás naciones. A Samuel le sentó muy mal, pero Dios le mandó que lo hiciera. Y entonces Samuel ungió primero rey a Saúl, pero este desobedeció al Señor y entonces Samuel ungió a David, que fue primero pastor y luego soldado en el ejército de Saúl, e incluso un cortesano de la pequeña corte que tenía Saúl. Además se nos cuenta de él que mató al gigante Goliat y que era muy buen músico y que compuso los salmos. Dios amó a David como a un hijo y le ayudó y no le retiró su favor nunca. También cometió pecados grandes, pero supo arrepentirse y pedir perdón. Dios le prometió que su familia reinaría para siempre. Su hijo Salomón fue un gran rey que construyó el templo de Jerusalén y fue famoso por su sabiduría y su riqueza. A la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos. Así que el Reino Unido tiene tres reyes: Saúl, David y Salomón. Después de la muerte de Salomón, los israelitas se dividen en dos reinos. El reino del norte, que se llamó Reino de Israel, y tuvo como capital Samaria, y el reino del sur, que se llamó Judá, y tuvo como capital Jerusalén. El reino de Israel, el del norte, fue destruido por los asirios el año 722 a.C. El reino del sur duró más, hasta que el rey de Babilonia, Nabucodonosor II, conquistó Jerusalén y se llevó a los judíos desterrados a Babilonia el año 586 a.C. Por tanto, los dos reinos tuvieron un tiempo distinto. Fue más efímero, duró menos tiempo el reino de Israel, porque cayó el año 722 a.C., mientras que el reino de Judá duró hasta el 586
antes de Cristo. Israel, el norte, capital Samaria. Judá, el sur, capital Jerusalén. Durante este tiempo, los profetas hablaron en nombre de Dios, llamando a los israelitas a la conversión. Y todo esto sucedió, el que fueran al destierro, el que fueran dominados por los países extranjeros, sucedió porque no escucharon la voz del Señor su Dios y violaron su alianza y todo cuanto había ordenado Moisés, siervo del Señor. No lo escucharon y no lo practicaron. Las historias de los reyes las tenemos en los libros de Samuel y Reyes y en esa especie de duplicado que es los libros de las crónicas. Los libros de las crónicas vienen a ser un duplicado de los libros de los reyes. Tenedlo en cuenta. Cuando se habla de los libros de los reyes, en realidad se refiere uno a los 2 libros de Samuel y los 2 libros de los reyes. Los 4 libros de los reyes. Pero bueno, eso. El tiempo de David y de Salomón es tiempo de esplendor, de promesa. El de los 2 reinos es tiempo de pecado y de decadencia. El tercer periodo grande es el del exilio y la restauración. Este marrón, Exilio en Babilonia con los persas y los griegos. En Babilonia los israelitas se acordaban de su tierra y ansiaban volver a ella. Un salmo muy famoso y muy cruel en algunos versículos que ha habido que suprimirlos en la lectura de los salmos en el oficio. Pero el comienzo es bonito. Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sión. En Babilonia los israelitas se acordaban de su tierra y ansiaban volver a ella. Algunos profetas animaron a los exilados, como Ezequiel, el llamado segundo Isaías, y les prometieron el retorno a Jerusalén. Allí en Babilonia, sin patria, sin reyes, sin templo, aprendieron a meditar lo que Dios había hecho con ellos y se fortaleció su fe en el Señor. Y estaba en condiciones, y allí ellos pues estaban llorando, dice el Salmo, ¿verdad? Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera. Pero de la experiencia del destierro nació un pueblo purificado, que conocía mejor al Señor y estaba en condiciones de poner escrito definitivamente sus tradiciones y su ley. La Biblia, como tal, podemos decir que empezó a cuajar, empezó a adquirir entidad a partir de la época del destierro, sobre todo cuando volvieron. Personajes famosos de toda esta época serían el profeta Ezequiel y luego en libros menores Tobías, Daniel, Susana. El tiempo del exilio en la época del imperio neobabilónico y fue tiempo de castigo y de profundización. Y por último tenemos el último periodo, que es a la espera del Mesías, que sería el que he dicho bajo el poder de Roma. Pero bueno, quizás lo de la espera del Mesías, que tenemos que hablar más bien, perdonad, porque la época de los romanos y la época esa época es ya cuando el Mesías había venido, que es Jesús. Entonces me refiero más bien a la época de los persas y los griegos.
Mirad, cuando volvieron de Babilonia, dominaban el país los persas, porque los israelitas pudieron volver de Babilonia gracias a que el imperio neobabilónico cayó en manos de los persas, que practicaron una política de tolerancia religiosa. Y el rey Ciro permitió a los israelitas volver a su tierra y reconstruir su templo. Cuando el rey de Persia, Ciro el Grande, conquistó Babilonia, dejó partir a los judíos de nuevo a su patria. Dice la Biblia, dice el libro de las Crónicas, al final, en el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Ir a Jerusalén se dice subir a Jerusalén siempre. Ir a Egipto se dice siempre bajar a Egipto. Es un modismo de la lengua. Al volver los israelitas a Jerusalén, después del destierro, se encontraron que tenían que reconstruirlo todo. Zorobabel, un príncipe de la familia real judía, los acompañaba. También Esdras y Nehemías, que trabajaron en la reconstrucción del país. Los profetas Ageo y Zacarías animaron a reconstruir el templo. En esta época, como he dicho antes, gran parte de la Biblia adquirió su forma definitiva. El libro de Esther nos habla de una joven que salvó a los judíos en tiempos de un rey persa. Pero los persas fueron vencidos por los griegos cuando Alejandro Magno, contra todo pronóstico, invadió todo el imperio persa y venció al rey Darío y se quedó él mismo como el rey de todo el imperio persa. Los israelitas entonces cambiaron de amo. Ya no mandaban los persas sino los griegos. Pero los griegos no fueron tolerantes, sino que, aunque en un primer momento tuvieron cierta tolerancia, luego después quisieron unificar el imperio bajo las costumbres y las leyes griegas y persiguieron la religión de Israel. Entonces los israelitas, sometidos a los griegos, se vieron, como digo, perseguidos. Pero muchos israelitas prefirieron el martirio antes que renegar del Señor. Otros se sublevaron. Judas Macabeo y sus hermanos lucharon contra los griegos y lograron la independencia de su patria. Uno de los hermanos de Judas, llamado Jonatán, se proclamó sumo sacerdote y sus descendientes fueron también reyes de Judá hasta que los romanos conquistaron el territorio e impusieron como rey a Herodes. Por cierto, no digáis Jonathan, que son inglés, eso no es hebreo. Hebreo es Jonathan, que como en español la Y, esa inicial, la yod inicial, se aspiró, pues ha quedado para nosotros Jonathan. Las palabras hebreas tienden, como en francés, a ser agudas. O sea, que no digáis Jonathan, que soy inglés. Jonathan. El pueblo suspiraba por su liberación
y esperaba que Dios enviase un Mesías que acabara con los enemigos de Israel. Cuando Jesucristo anunció el reino de Dios, las autoridades judías no lo aceptaron y lo hicieron crucificar por medio de Poncio Pilato, prefecto, o sea, gobernador romano. El año 66 después de Cristo, los judíos se sublevaron contra los romanos, pero estos los vencieron y el año 70 el general romano Tito conquistó Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra, como Jesús había anunciado. Y ahora ya el verdadero Israel es la Iglesia de Cristo. Bueno, esta sería la síntesis general de de toda la historia de Israel, que yo quería que la tuvierais así, como una narración breve, para que os vayáis acostumbrando a los nombres, a los periodos. Me importa mucho que de entrada os quedéis con con los grandes periodos, ¿verdad? Tiempo de formación del pueblo, que es la época de los patriarcas, la época de Egipto, la época del Éxodo y la época de los jueces. Esa primera parte, la época de la formación del pueblo. Patriarca, Egipto, desierto, conquista y jueces. Segundo gran periodo, los reyes. Primero un reino unido con Saúl, David y Salomón, y después un reino dividido y el reino de Israel con capital en Samaria y el reino de Judá con capital en Jerusalén. Samaria cae el año 722 y Jerusalén cae el año 586 a.C. Los israelitas, los judíos, están en el destierro de Babilonia y este ya es nuestro tercer periodo, el periodo del exilio y la restauración. Después del exilio, al salir del exilio, viene la restauración, pero esa restauración supone que se está bajo el poder primero de los persas y cuando estos fueron vencidos por Alejandro Magno, empezó el periodo del dominio de los griegos o el periodo helenista, en el que los griegos dominaron sobre Israel. El último periodo, ya coincidiendo con la época de Jesucristo, es el periodo de los romanos o bajo el poder de Roma. En él destaca el rey Herodes, destaca también la época de la provincia romana, los gobernadores romanos y finalmente las guerras contra los romanos que acabaron el año 70. La primera acabó el año 70 con la destrucción de Jerusalén y de todo el país. Hubo luego una sublevación que se le llama la Segunda Guerra a principios del siglo II, pero esa ya es, estamos prácticamente fuera de nuestra historia. Perdona que sea cansino, pero dejo claro los 4 periodos. Formación del pueblo, monarquía, exilio y restauración y época romana. Leer y releer este cuadro, tal como lo he explicado ahí en los apuntes, creo que es bastante claro. Y bueno, el cuadro tiene para estarse discutiendo todo lo que queráis, pero como esquema que facilita el tener unos puntos de referencia, os puede servir. No deis como dogma de fe ningún punto de lo que hay ahí, pero tener claro esos puntos de referencia. Y os añado otros puntos de referencia que os facilitarán las cosas. Año 2000, patriarca. Año 1000, reyes, estamos antes de Cristo. Año 586, exilio. Año 63,
romanos. Todo antes de Cristo. Todos antes de Cristo son. 2000, 1586 y 63. Son 4 fechas que también son claves para poner. Si queréis personajes, ¿eh? Los patriarcas y los jueces, Moisés, por supuesto. Los patriarcas, Moisés, los jueces. En la segunda época, los reyes, David, Salomón. En la tercera época, en el exilio, Ezequiel. A la vuelta, pues Zorobabel, los profetas Zacarías y Ageo. Y en la época ya romana, pues Herodes, indiscutiblemente, y sobre todo Jesús, nuestro Señor. Pero bueno, estamos aquí en este plano más bien de tipo histórico. Y ya está, eso es lo que puedo deciros. El tema es más breve que otras veces, pero es importante, muy importante, que tengáis clara esta línea, ¿eh? Incluso ayuda, como digo mucho, ver esas Biblias de niños, esas historias sagradas, cuanto más ilustradas mejor. ¿Mm? Porque las ilustraciones pues también te van dejando puntos de referencia. ¿Mm? Ya os daré cronologías, aquí os he dado una cronología muy esquemática, ya he dicho los 4 puntos claves. ¿Mm? Bien, espero que todo esto os sirva de referencia para conocer bien, luego después, con lo que vayamos explicando, la historia. ¿Mm? Todo esto hay que explicarlo, y eso será nuestro curso. ¿De acuerdo? Nada más. Que tengáis buena tarde y hasta la semana que viene.